en Filología Moderna y catedrática de Literatura Española de la Universidad de Valencia, ha impartido también clases en universidades extranjeras: Virginia, USA, Montreal, Canadá, Polonia y Florencia, Italia, sobre literatura e historia del teatro de los siglos de oro. Perdón, pero sigo afónica como ayer. Comprometida con la sociedad de su tiempo, ha desempeñado diversos cargos en el ámbito de su propia universidad, la de Valencia, secretaria y directora del Departamento de Filología Española, 1993-1994 y 2004-2007, coordinadora de su programa de doctorado entre 1986 y 2007, coordinadora de proyectos de investigación como investigadora principal. Ha presidido la Comisión Evaluadora Nacional de I+D de Filología y Filosofía 2003-2009 y la Comisión Especial del Plan de Estudios de Posgrados Avanzados, Estudios Hispánicos de la Universidad de Valencia, siendo vicerrectora de 1988 a 1990. En el ámbito político-cultural, en este caso de su comunidad autónoma, fue directora general del Patrimonio de la Generalitat Valenciana 1990-1992, directora general de Promoción Cultural y del Instituto Valenciano de las Artes Escénicas, Cinematografía y Música entre 1992 y 1993, miembro de número del Instituto Valenciano de Estudio e Investigación y de la Asociación de Directores de Escena de España, así como del Patronato Rector del Misterio de Elche. Premio Extraordinario de Licenciatura de 1977. En 1993 recibió una National Endowment of Humanity Fellowship en 1999 y el Premio de Investigación Teatral Leandro Fernández de Moratín. Incansable lectora, son muy destacables sus numerosas publicaciones que han visto la luz en artículos de revistas, libros, ediciones, capítulos de libros, prólogos, reseñas y un largo etcétera, que aquí, como pasaba también ayer, tampoco podemos enumerar. Las cuales giran fundamentalmente en torno a estos ejes: poesía lírica, novela corta, teatro del siglo de oro, contemplado en su doble faceta de texto literario y texto espectacular, ediciones, actores, crítica literaria e importantes y novedosos acercamientos a los géneros breves, con el propósito de revalorizarlos y, en particular, su dedicación. Hay que destacar su dedicación al dramaturgo don Pedro Calderón de la Barca junto a Lope de Vega, los dos grandes monstruos de nuestro teatro seiscientista, cuya lectura y estudio no se le resisten. Muy preocupada por hacer llegar este teatro a sus alumnos sin trabas y con el entusiasmo que la caracteriza, la conferencia que impartirá está relacionada con la didáctica de la magistral obra La vida es sueño, editada por ella en 2 ocasiones, cuyo título, el de su conferencia, ya sorprende: El teatro clásico es un país extraño. Y también la mesa que coordinará sobre un interesante cómic que han hecho sus alumnos, antiguos alumnos, e ilustrado por ellos. Y ya sin más, le cedo la palabra, no sin darle antes las gracias por haber venido a estar aquí con nosotros en nombre de la directora y en el mío propio. Bueno, el título de mi intervención es en realidad un homenaje a un libro de un historiador, de David Lowenthal, que escribió en 1985 precisamente un libro que se llama The Past is a Foreign Country. El pasado es un país extraño. Sobre el uso del pasado y del patrimonio cultural. O sea que la única referencia teatral
que hay en este estudio es una cita precisamente de William Shakespeare en Ricardo II. El personaje de Salisbury dice en un momento determinado: "Oh, call back yesterday with time return", que quiere decir: "Oh, haced volver el ayer, decidle al tiempo que vuelva". Por pura deformación profesional, en cuanto leí estos versos, recordé los de Calderón en su conmovedora tragedia, una tragedia que conozco bien, que quiero mucho porque la edité, Los cabellos de Absalón. En la escena, la emotiva escena del perdón del rey David a su hijo, este anciano se pone de rodillas y exclama: "El tiempo que con la sorda lima de las horas llega a asaltar nuestros afectos, sin que su ruido se sienta, mi sentimiento ha gastado". Los versos de Shakespeare han acabado siendo un referente inapelable de la pervivencia de un genio, nacido en un país que probablemente, yo que estoy casi segura, que ha reclamado incluir en su célebre nunca aprobado tratado de su Brexit el dominio exclusivo de la marca Shakespeare, como, ya lo he dicho alguna vez, ingrediente de su PIB, de su Producto Interior Bruto. Con ellos, Loventhal, que era naturalmente británico, reivindicaba la incontestable autoridad de sus palabras. Los de Calderón, sin embargo, solo se han recordado para glosar su erudición bíblica o, naturalmente, sembrar sospechas sobre unos reyes que en el siglo de oro, al menos según enfatiza cierta crítica, se pasaban la vida o bien trazando el horóscopo de un hijo descarriado, o bien tras una noche de juerga, consagrar el asesinato desangrada de una mujer para mantener el statu quo de una sociedad ciertamente enferma. Y lo que me preocupa, después de bastantes años enseñando teatro del siglo de oro, es que para la gente joven, que vive cada vez más en un acusado entorno, no quiero llamarlo digital, en un entorno no sé qué, ese teatro sigue siendo un país extraño. Tampoco es eso solo lo que me preocupa, lo que me inquieta. Hace cosa de un año aproximadamente, en el acto que precedió a la entrega de la medalla de oro de la Academia de las Artes Escénicas a, entre otros, estas jornadas de Almería, participé en una mesa redonda, podríamos decir, eso sí, muy teatral, sobre el escenario del Teatro Romea de Murcia, para debatir sobre la recepción y la difusión actual de nuestro teatro clásico. Uno de los invitados, que en fin, para mí demostró que resulta ser perfectamente compatible, ser a la vez un dechado de sabiduría para poner en escena a Lope o a Calderón o a Lorca, pero ser también, ¿qué le vamos a hacer? Perdonen ustedes, un imbécil. Dijo, sin pestañear, que detestaba, que había acabado detestando un teatro, el del siglo de oro, y cito textualmente, ni quito ni pongo nada, el honor, un teatro en el que el honor reside entre los muslos de una doncella. La afirmación me pareció, como estudiosa, una tontería y como mujer una ordinariez. Claro, ya me había intranquilizado un poco, me había desequilibrado el primer contertulio, también excelente dramaturgo, que pasó 20 minutos ilustrándonos a los presentes sobre el teatro clásico bajo el concepto de ónfalo. Ónfalo, como suena, con acento en la primera O, ónfalo. Es una palabra griega que se traduce literalmente como ombligo y que se identificaba, pueden buscarlo en la Wikipedia si quieren enseguida, que se identificaba con un artefacto pétreo que se situaba en el aditum, es decir, en la entrada secreta del templo de Apolo en Delfos. Es decir, se consideraba el centro del universo. Arguía este segundo dramaturgo que el significado de tal objeto era tan imposible o estúpido de entender en la modernidad como que ésta sea capaz de asumir, por ejemplo, la frase «el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios». Y que en todo caso esa afirmación, que era rumbosa e inapelable, dicha en el siglo XVII, nada tiene que ver con las emociones humanas e inteligibles de hoy en día. Naturalmente, él al menos
al menos admitía o asumía la posibilidad de que ese ónfalo fuera comprensible para un público si teníamos la suerte de que alguien, pongamos sobre todo un director de escena o un actor, asumen la extenuante, cito textualmente, la extenuante tarea de descodificarlo. Yo aquella noche he de confesar que soñé que mi trabajo como profesora de teatro español del Siglo de Oro pasaba por la abstrusa, arqueológica y titánica tarea de desencriptar ónfalos. Recordé esto en cuanto me invitaron a hablar en estas jornadas, porque en efecto nuestro teatro clásico también lo es y no poco un país extraño. Bueno, lo es ahora, puede serlo ahora, porque un Duque de Rivas, por ejemplo, o un José Zorrilla, sí que pensaron y llegaron a la conclusión de que las pasiones o pongamos por caso, los prejuicios que afectaban a la gente que vivió en su época, en el siglo XIX, podían ser perfectamente paralelos y compatibles con los de la gente que vivió en el siglo XVI y XVII. Lo malo fue, evidentemente, cuando el encanto retórico de las rimas del Tenorio o ese misericordia, Señor, misericordia de los monjes del Duque de Rivas mientras don Álvaro se precipita por el abismo más cercano, se convirtieron para la inteligencia, para la masa, podríamos decir, intelectual y política del momento, en un referente obligatorio, no opcional, sino obligatorio, de una identidad, la identidad española, que pronto devino forzada y en algunos aspectos reaccionaria arqueología. Pero fijémonos que fue tal vez el único momento en el que nuestro teatro clásico se pensó no como algo extraño, sino como aglutinador de una ética y una estética compartidas. Naturalmente con diferentes ópticas, por una cultura popular, por un lado, y por la alta cultura, por el otro. Bueno, hubo luego otro momento, algo se ha hablado esta mañana por aquí, ¿no? Otro momento ya en el primer tercio del siglo XX. Las célebres misiones pedagógicas de la República no llevaron a las áreas rurales precisamente pues, la alta cultura de Shakespeare, la música de Beethoven, sino la alta cultura de la música de Albéniz, de Falla o de Granados y del teatro de Lope de Rueda, de Cervantes o Calderón. No se trataba de convertir de repente a los aldeanos en seres cultos, sino, un poco parafraseando a Eugene Weber, aquel que dijo y sostuvo que fue la escuela pública y no la Revolución Francesa la que hizo a los franceses ser franceses, pues digo que se trataba de darles a esos campesinos, con La vida es sueño, con Fuenteovejuna, con El burlador de Sevilla, y convertirlos en campesinos españoles, y más españoles que campesinos, si podía ser. Es verdad que muy poco después, en 1939, un tal José María Pemán se esforzó claramente en aclarar que el triunfo fascista significaba precisamente arrebatar de las manos de los comunistas y de los traidores a España, arrancarles de las manos, decía, los cuadros de Velázquez, las comedias de Lope de Vega, Don Quijote o El Escorial. No sé para qué quería la generación del 27 el Escorial, pero también se lo quitaban, ¿no? Cabe pensar que no era este el propósito que movió a Federico García Lorca a sacar a Lope o a Calderón del fondo de las bibliotecas, arrebatárselos, como él dijo, a los eruditos para devolverlos a la luz del sol y al aire libre de los pueblos. Lástima que ese rescate del teatro clásico por parte de quienes Lorca proclamó, y sin complejo nosotros, los istas, los snobs, no se convirtiera en una identidad colectiva no envenenada por el fanatismo. Porque en este país, por desgracia, la cultura como la memoria histórica siempre ha causado cierta alergia a unos cuantos, bueno, a los de siempre. Entre nosotros, el estatuto clásico se confiere con mucha más facilidad, pongamos por ejemplo, los encuentros ligueros entre el Real Madrid y el Barça, porque es el clásico del año, que hacerlo a Cervantes, a Lope o a Calderón.
Estos lo adquieren, es más cómodo, más fácil, más expeditivo, con estatuas erigidas en un lugar público, casi mejor en un pasillo de una academia, que no se vea mucho. Pero no haciéndolo lectura obligatoria en todos los niveles de la enseñanza. Digo, lectura obligatoria en todos los niveles de la enseñanza. Desde la primaria, secundaria, a esa estrecha rendija que se ha dejado a las humanidades en la universidad. Hemos construido una generación que habita un presente continuo, cuya memoria referencial no es capaz de ir más atrás que los 4 o como mucho últimos 5 años, y que ha oído decir a todo un académico de la lengua, que no es Pérez Reverte, que un clásico es un libro que se puede conocer sin ni siquiera leerlo. Paso, de momento, 4 horas a la semana, hablando en la universidad a un puñado de jóvenes sobre gente que escribía teatro hace más de 4 siglos y que además eran en buena parte curas, lo cual no es fácil. Y se preguntarán ustedes, como me pregunto yo, ¿qué razones me convocan a ello? Y les diré sinceramente que últimamente me contesto a mí misma lo siguiente. Desde que yo fui pequeña, fueron las funciones a que me llevaban a ver mis padres en el teatrillo portátil instalado al lado del mercado de mi pueblo, lo que me enseñó cómo es la gente de entonces y la gente de ahora por dentro, es decir, cómo funcionan los seres humanos. Cierto que también lo enseñan, por supuesto, la biología o la medicina, pero convendremos que es una manera mucho más truculenta, anatómica e incómoda. De manera que me hice filóloga. Sí, me hice filóloga. Confieso que también, digamos, esto no está de moda y que lo de la filología se provoca silbidos así o de asombro, de decir pobrecita, pobrecito. Pero me hice filóloga. La anatomía que se practica en el teatro es la de las pasiones o la de la risa, que es mucho más interesante. Y porque además puedo argumentar a mis estudiantes, a los estudiantes que asisten inevitablemente a clase con un móvil en la mano, con la mano, así, con la mano. Si lo tienen en la derecha o en la izquierda, pues si lo tienen en la izquierda es porque son zurdos. O sea, es así. Y esos estudiantes, como he dicho alguna vez, logro convencerles que por una vez dejen el móvil recordándoles que Lope, ya digo que lo dijo Chau una vez, Lope logró teorizar en 30 WhatsApps del tipo, porque como las paga el vulgo es justo hablarle necio para darle gusto, pues un teatro popular que más de 3 siglos después un tal Roland Barthes definió como ese teatro que es capaz de reunir un público de masas, un repertorio de alta cultura y una dramaturgia de vanguardia. Señores, eso es el teatro clásico. Esa es la marca de un clásico. Lo han asumido sin dificultad los franceses, por razones de grandeur, por supuesto, con Molière o con Racine, o los ingleses, pues por imperialismo de la Commonwealth. No lo sé, pero lo han asumido. Con Shakespeare, eso no les han pedido en absoluto a los estudiosos, por ejemplo, de Shakespeare, leer el Julio César desde una postura política, sea conservadora o avanzada, sea Tory o Whig, sea republicana o antimonárquica, sea Brexit o anti-Brexit, da lo mismo. No digo que tengamos que leer obligatoriamente La vida es sueño desde un cuestionamiento civil de la monarquía. Tal como está el patio, pues tampoco estaría mal, pero bueno, voy a hacer. Pero allí, digo en Inglaterra, pero es por poner un ejemplo, no es porque yo sea especialmente anglófila, allí cualquier intelectual, cualquier sociólogo, cualquier escritor, cualquier político puede hablar o escribir sin prejuicios del teatro isabelino como un proyecto educativo o como un debate de ética pública. Y en España pasamos jornadas y congresos pidiendo perdón por su supuesta celebración de ideas premodernas. Mañana veremos, no obstante, que hay quienes ya han situado a Basilio y a Segismundo en las tiras de un cómic. Algo es algo. También es posible que hayamos confundido alguna vez
en nuestra manera de explicar, de enseñar, no me refiero ahora a investigar, que eso es otro terreno, en la manera de explicar el teatro clásico, como diría Lope, hemos confundido lo justo con el gusto, olvidando que hay una frontera muy engañosa entre enseñar, difundir y divulgar. Y esa frontera, con respecto al investigar, puede ser puramente un espejismo. Porque se trata fundamentalmente de fabricar un canal de comunicación saludable entre el acto de leer o ver los clásicos y el acto de colonizar el presente con imágenes del pasado o viceversa. Y en tal conexión se aloja el sentido genuino de la transmisión del ADN de todo patrimonio cultural. Covarrubias, este señor estupendo que mezcló la lexicografía y la ciencia ficción, definía divulgar como dar noticia de alguna cosa al vulgo, en la plaza o en muchas partes. Y el diccionario de autoridades insiste, es publicar, esparcir alguna cosa diciéndola a muchas personas. Pero he aquí que la baja consideración que ha tenido la tarea de difundir el teatro clásico por parte de quienes lo estudiamos o lo enseñamos, y lo digo por experiencia, desde que se enjuicia o se nos examina en la investigación con la indexada burocracia de una cosa llamada ANECA, no ha tenido otro resultado que, aparte de excepciones, contemos con una divulgación infantilizada, ignorante, aprofesional o manipulada, como la que gustan practicar ciertos historiadores o aficionados a voz en grito. Pero si investigamos el teatro clásico, si escribimos o reescribimos la historia o si la enseñamos, debemos recordar que los temas que tratemos, quizá no, tenemos que reconocerlo, ser humildes los investigadores, quizá no son importantes por ellos mismos o por nosotros mismos. Lo son, deben de serlo, por el modo de plantearles y de plantearnos unas preguntas, necesariamente pertinentes o también arriesgadas. Yo no quiero, personalmente, que las generaciones ya a las que he enseñado, ya creo demasiadas, o la generación en la que enseño, deba verlos, como tuvo que hacer mi generación, bajo el desenfoque del resentimiento o de la estupidez. No quiero que al abrir una novela contemporánea tropiece, como yo hice, con el protagonista de la reivindicación del conde Don Julián de 1970, de un tal Juan Goytisolo, indagando, esto es, cita textual, indagando en la necrópolis de los bardos de una biblioteca, escogiendo de ella los dramas de Calderón, Tirso o del Corazón Vega por lo siempre llano, alojando entre sus páginas un salutífero haz de insectos devoradores del papel, cerrándolos de golpe, ¡zas!, y aplastándolos para comprobar el resultado. Espachurradas, la masa abdominal por de fuera, indelebles manchones que salpican la peripecia dramática y la contaminan con su difluente viscosidad. Que yo llegara a estudiar después teatro clásico es obra de un milagro, porque yo era muy responsable y muy socialista y eso, ¿no? Esta novela, sostenida en un envalentonado desprecio del teatro clásico de ciertos intelectuales del último antifranquismo, fue recomendada, entre otros, por personalidades de la categoría intelectual de Mario Vargas Llosa, como lectura obligatoria en todos los manuales escolares. Y esto está documentado, Sostengo, y quizá me gane con ello la animadversión de estructuralistas, semióticos, deconstruccionistas y lingüistas, que la mayor dificultad para el ingreso de los clásicos en un relato colectivo ha sido la progresiva prevalencia, y eso en todos los niveles de la enseñanza, de materias de lengua. Pero no de la lengua como creación cultural, sino como objeto de norma y uso. Se ha demolido la curiosidad intelectual, triunfa la pragmática sobre la historia y se demoniza el pasado siempre como una fabricación ideológica. Si alojamos a los clásicos en esa sospecha, los estudiantes, incluidos naturalmente los universitarios, lo verán o lo leerán siempre con precaución y con aprensión.
porque se trata de una generación colonizada de facto, venga, vamos a reconocerlo, por la cultura, sí, cultura, la cultura de lo hip, lo trendy, lo cool, lo vintage o lo retro, entre otras muchas cosas, claro. Habremos de convencerles de que Lope, que fue un poeta mujeriego que acabó siendo cura, también mujeriego, por supuesto, logró convertir en hip hop un teatro retro de rancios clasicistas que solo aplicaban al Aristóteles más vintage, que hizo tendencia cool la fiebre erótica de damas y galanes, ellos siempre y ellas también a veces de capa y espada, que transformó el guiñol enmascarado de los arlequitines de la comedia del arte en el ingenioso y castizo trendy del gracioso. Y que Cervantes, que llegó tarde a tales invenciones por haber estado 5 años en un campo de concentración, en Argel, inventó el primer retablo iPad Pro donde abrir pantallas de maravillas. Y también tienen que aprender que Calderón, además de escribir la Wikipedia de los autos sagramentales, la Wikipedia teológica, fue el primero en denunciar la peste bubónica de una cosa que se llama violencia de género, en, efectivamente, obras como El médico de su honra. Pero, por favor, no cabe achacar a don Pedro lo que hace don Gutiérrez en El médico de su honra. No es, digamos, ni mucho menos, digamos, una autobiografía. Sus tragedias no las protagonizó él. Y, como digo, no son autobiografía. Y claro, no podemos odiar a Calderón ni ponerlo a caldo, como lo ha puesto tanta gente, por la misma razón de que no podemos odiar a Eurípides porque en las Troyanas el hijo de Aquiles arroja brutalmente a Estiagnate, el hijo de Héctor, por las murallas de Troya. A nadie se le ha ocurrido culpar a Homero de esto. Todo esto que yo digo puede ser tontería, sí, pero y además puede ser más difícil, pero menos humillante que aceptar, resignarnos a que los estudiantes, tras haber pasado por toda la cadena de competencias transversales, instrumentales o sistémicas, impuestas por la nueva casta de los pedagogos, cuando leen en El alcalde de Zalamea que don Lope de Figueroa sale con hábito muy galán y bengala, crean que esto último se trata de un fuego artificial de las fallas valencianas y no del bastón de mando de una autoridad militar. A los clásicos se les enseña, queridos amigos, no queda más remedio, desde el presente. Pero ningún presente nace desprovisto de un pasado. A veces, es verdad, rarito, pero nunca ajeno. La condición de clásico no viene otorgada por un plan de estudios, sino por una educación cultural, racional y, si se me permite, y si no se me permite igual, digo, educación sentimental. Sentimental que los integra en una nueva genealogía, la nuestra. Y tal condición solo se administra bajo un criterio, que no sean una lectura o una representación de usar y tirar. A veces reto a mis estudiantes, y aquí me permiten un paréntesis, el término estudiante o el término estudiantes prefiero al de alumno, lo prefiero al de alumno, y es una cuestión de estricta etimología. El verbo estudio, estudiare latino, significa esforzarse plenamente por uno mismo, mientras que el término alumno proviene de alo, alere, que significa alimentarse de otro, criarse o alimentarse de otro. De manera que me gusta más llamar a mis estudiantes estudiantes. Les aliento, digo, a que busquen un concepto, un autor, una idea, un personaje de moda, una novela premiada o eso que llaman trending topic, que no sé muy bien lo que es, pero es un trending topic, ¿no? Que esto pues el trending topic, muy bien, que lo busquen y que efectivamente vuelvan a consultarlo en la red a los 30 días. Quizá, estoy segura, que o habrán desaparecido o ya estarán muy vagamente referenciados. Esto nos sirve como la primera lección, a mi modo de ver, de lo que no es un clásico. Porque el gen específico de un clásico es su capacidad de permanencia en el tiempo. Pero no nos hagamos ilusiones con respecto a nuestros clásicos. Porque si podemos encontrar de forma inmediata en la Wikipedia a Hamlet como el protagonista
de la tragedia de Shakespeare, o a Próspero, protagonista de La Tempestad, o a Macbeth y Lady Macbeth y todos sus hijos, ¿verdad? Y están aseguradas sus referencias con frecuentes actualizaciones, y eso es precisamente un clásico, la constante reactualización. No pasa lo mismo, por ejemplo, con Segismundo, donde la Wikipedia española remite a un tal Morgrave de Luxemburgo, que no sé quién es, o a un desconocido rey de Hungría. Poco después, un poquito más abajo, resulta ser el post de una crítica sobre un grupo de rock duro llamado Segismundo Tóxico. Encontraremos a Doña Mencía solamente como el topónimo de un municipio de Córdoba que tiene 4.789 habitantes. Y un poco más abajo, como, entre comillas, la desconocida hija de Isabel Sartorius. No sé si atreverme a sugerir a mis colegas universitarios que en la agobiante coyuntura de dirigir los llamados TFGs, los trabajos finales de grado en la universidad, reten a los estudiantes a escribir las muchas entradas de nuestros clásicos, personajes, pero también incluso autores, que faltan en ese inesperado y cada vez más consultado referente del saber contemporáneo. Tales razones, sin embargo, me han hecho conseguir algo, ganar algo. Ya no me irrita, ya no me enfada, como me enfadaba y me irritaba antes, la frecuente insistencia en calificar el teatro clásico de conservador. Claro, el teatro clásico es conservador, como la cultura es conservadora, porque consiste en señalar lo que merece y debe ser conservado y transmitido, para admitirlo o para cuestionarlo. Nosotros también debemos ser contemporáneos de nuestros clásicos, no solo que nuestros clásicos deben ser nuestros contemporáneos, no, pues también hacer el esfuerzo de que nosotros seamos contemporáneos de nuestros clásicos. Ortega y Gasset, que como filósofo podía ser lo que... pero como filósofo no sé, pero era un brillante hacedor de frases muy rotundas, escribió que nuestra ocupación con el pasado no tiene otro origen que nuestra preocupación por el futuro. Pues bien, nosotros habitamos el presente del futuro inmediato del teatro clásico. Y en ese presente, nada ayuda el hecho de que su canonización, la canonización del teatro clásico, hacer de que el teatro clásico fuera clásico, coincidiera con una etapa de radical antimodernidad o de debate de modernidad o antimodernidad en nuestro país, cuando nuestra historia intelectual, y con ella la historia del teatro, quedaron atrapadas entre el casticismo de una España de beta brava y unos pocos europeístas, que lo sabía, dispuesto a modernizarlo. Modernizar España y modernizar el teatro clásico, al menos en su forma de ser representada, con soluciones que algunos, como Samaniego, llamaron transpirenaicas, esas soluciones transpirenaicas que nos traen aquí. Se refería naturalmente a Diderot y a todos los teóricos franceses. Bien, ¿qué le vamos a hacer? El fervoroso Tenorio de Zorrilla acabó oscureciendo al auténtico, al irredento y luciferino don Juan de Tirso de Molina. Y la inteligencia, como he dicho antes, la inteligencia reformista de los siglos XVIII y XIX, incluida la que subía a las tablas, insisto, la que subía a las tablas, que también era ilustrada, quisieron también construir una identidad nacional con el estudio de los clásicos. Pero es lástima que en nuestra historia teatral se impusiera, por ejemplo, el energuménico actor Carlos Latorre para hacer el don Juan de Zorrilla. Un señor que entonces ya pesaba 250 kilos aproximadamente y que tenía una voz absolutamente grave y campanuda, y que se impusiera, a pesar de que Zorrilla, que era muy amigo de Julián Romea, le insistiera en que lo hiciera, pero Julián Romea no quiso hacerlo. Yo sostengo, a veces sueño, que si Julián Romea hubiera incorporado al don Juan de Zorrilla y que le hubiera dado la tonalidad, el nervio, la elegancia de su verso contenida, quizás sí que se hubiera aceptado empezar a representar los clásicos y asumir el teatro clásico con una cierta mayor modernidad. Lástima también que casi un siglo antes no hubiera cabido, tal vez sí, un Segismundo, no lo he podido averiguar por mucha documentación que he estudiado, que un Segismundo hubiera cabido en el porte natural, progresista y burgués de un tal Isidoro Máiquez, que hizo teatro clásico retocado, dramaturgizado, ¿no?
y que lo hizo muy bien. El Isidoro Máiquez de las refundiciones, que sí se había dado una vuelta por Europa, él sí, y que supo asumir unos héroes clásicos menos estirados y más preburgueses, como hizo François Talma en Francia con los franceses, o un tal David Garrett con los personajes del teatro de Shakespeare, de un desconocido entonces William Shakespeare, que David Garrick, un actor, rescató para la escena. Ha sido, por tanto, muy difícil convertir el teatro áureo en pasado histórico común, común en los dos sentidos de la palabra, común. Común significa lo que pertenece a todos, pero también significa lo que es asumido y usado por una comunidad. Y promover, por tanto, un sentido de la pertenencia en positivo, en el que la emocionalidad, la risa o el rechazo pueden someterse a un escrutinio lúdico o ético en el presente. Naturalmente que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero tal avance no ha sido suficiente para convertir el teatro clásico en una oportunidad de revisitar nuestro pasado en términos intelectuales o populares o risibles. Y digo esto porque el teatro barroco no solo fue un teatro oficial o canónico de comedias, tragedias y autos fundamentales, sino también iconoclasta o alternativo, un teatro de entremeses, de jácaras, de mojigangas. Y más bien ha posibilitado, y perdón si ofendo a alguien, usar o integrar el teatro clásico, algo que me alegra sobremanera, que se me entienda, ¿no? Pero que muy alegremente se le ha metido ya o se le ha puesto triunfalmente o de una manera triunfalista al lado de la expresión cultura de masas. Las notas de gabinete de prensa institucionales subrayan cómo se agotan sistemáticamente las entradas para las producciones de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en Madrid o en sus muy escasas visitas a provincias. O inciden en el éxito catalizador del turismo cultural de Almagro, o, aunque con menos campanillas pero iguales merecimientos, en la emotiva gesta de estas jornadas de Almería. Pero lo cierto es que se carece en las escuelas, en las universidades, en los institutos o en lo que sea, se carece de un mínimo material de grabaciones de unas representaciones producidas con dinero público. Algo que es muy sencillo conseguir en la tienda anexa a la Comédie Française, en la Place Colette de París, o en la tienda que existe al lado de la actual reconstrucción del Globe Theatre, que ardió en 1613 a la orilla del Támesis en Londres. Quizá ello permitiera vacunar a los estudiantes contra al menos algunos tópicos o tótems sagrados, la honra, por ejemplo, ¿no? Tan lúcidamente desmitificados por un tal Calderón, no ya solo en ese maravilloso ajuste de cuentas entre un cachazudo alcalde y un capitán violador en 3 febriles días del agosto extremeño, sino en un humeante torneo de pucheros que en la mojiganga de los guisados, que también escribe Calderón, si la leen ustedes no se lo creerán, pero también lo escribe Calderón, en los guisados, un torneo que sostiene por una parte doña Olla Podrida, con su séquito de hinojos, perejiles y palos de canela, y por otra el afrancesado carnero verde, a la par de don Gigote, don Estofado o doña Albondiguilla. Son actores los que representan todo esto. Después de años estudiando teatro clásico, permítanme además que diga otra cosa, que diga que debuté en su pasión, como he dicho, a través de los teatrillos que me van a ver mis padres, pero también a través de la lectura en voz alta, la que me obligaba mi padre el sábado por la tarde si quería que me diera una peseta para comprarme el TVO. Lectura en voz alta, que siempre acaba efectivamente derivando en oralidad pura. Mucho antes de que yo supiera lo que era la oralidad en el teatro, ya la practicaba, aprendiéndome de memoria el trozo correspondiente que me tocaba, o los intereses creados, que fíjate tú, le gustaba a mi padre los intereses creados, o le daba igual o que fuera el don Gil de las Calzas Verdes, o por supuesto el alcalde de Zalamea, que era lo que más le gustaba a él. Pero todavía creo en la emoción del teatro, que debe suscitar al estudiante el leer el teatro clásico. Verlo, por supuesto, pero también leerlo para entenderlo, ¿no? Esos, como ha dicho un semiótico italiano,
esos hallazgos arqueológicos sepultados en la piel del lenguaje, ese entender las palabras que aparecen en el teatro clásico. Aprovechemos decididamente el milagro de la palabra del teatro clásico. Decía hace poco José Sánchez Sinisterra en una entrevista que el teatro es literatura y es espectáculo, estamos hartos de oírlo, ¿no? El teatro es literatura y es espectáculo, de la misma forma que, según la física cuántica, la luz es onda y partícula a la vez. Habrá que pactar con nuestros clásicos, aunque hablen raro, porque hablan raro. Hombre, empezando porque hablan en verso, hablan raro. Pero procuremos que ese hacer, ese hablar, ese vestir raro no nos impidan entenderlos. Mire, ya sé que los filólogos y filólogas, y los no filólogos y no filólogas, en eso de criticar puestas en escena nos ponemos estupendos. Hace poco, José Luis Alonso de Santos, que es el del ónfalo de nosotros, escribía sobre el desaguisado de alguna entusiasta actualización de un clásico, y decía esto con mucha gracia. Escribía: en nombre de la ansiada modernidad y del pacifismo, podemos restaurar el cuadro de las lanzas de Velázquez, cambiando las lanzas por flores, y hacer que salgan un 50% de mujeres en el cuadro, y seguir diciendo que es de Velázquez. Naturalmente él se oponía a un experimento así. En la columna contigua, Álvaro Tato. Y Álvaro Tato abogaba por una mirada al texto clásico a partir de nuestras ideas e intuiciones. Mucho antes, el sabio Adolfo Marsillac, cuando se ponía sabio, afirmó que los clásicos no se trata de actualizar, sino de acercar la historia a una iconografía más conocida. Muy lúcido, como casi todo lo que decía Adolfo, ¿no? Pero peligroso, y a mi modo de ver peligroso en manos de uno de esos directores de escena que se vienen arriba, peligrosamente a veces, ¿no? Pondré solo dos ejemplos, por supuesto, subjetivos y criticables. Me pareció una muy penosa dramaturgia convertir la deliciosa escena de la cita ciegas de la Dama Duende, esa cita ciegas caballeresca a la que invita doña Ángela a don Manuel, y convertirla en un grotesco episodio de burdel con huríes bailando la danza del vientre, literal. No voy a decir qué versión era de 2013. Pero tampoco me entusiasmó, aunque el vestuario resultara más bello y brillante, trasladar la acción de la comedia al marco de un Madrid romántico y decimonónico y lloviendo, en otra versión de hace apenas 2 años. Cierto que tal época, el 19, la del romanticismo, es también fue muy dada al trampantojo de los fantasmas. Pero, miren, yo como soy filóloga tengo esa manía que no cabe olvidar que los versos más importantes, más reivindicativos de la comedia, son aquellos en donde se dice: todo se halla con luz y el honor con luz se pierde. Es decir, con la luz todo lo oscuro, todo lo retrógrado se libera, se razona. Se liberan las ideas, se libera a la mujer. Es una máxima ilustrada que convertiría así a Calderón en portavoz no de un presentimiento romántico que nos fastidió mucho, que nos hizo mucho daño finalmente, sino un presentimiento ilustrado, del 18, de la Ilustración. Mucho antes, o 2 siglos antes, que pronunciara sus últimas palabras otro gran coloso, Goethe, cuando muriendo el 22 de marzo de 1832, murió en Weimar, dicen que dijo Maglicht, que quiere decir luz, más luz. Fue, como digo, en Weimar, donde puso en escena el príncipe constante y el mágico prodigioso, para descubrir, como aseguró Walter Benjamin, que Goethe descubrió con entusiasmo que Calderón y los españoles creían que Dios estaba en la tramoya, y que era verdad. Lo que no podemos es mandar al rincón de pensar a los clásicos cuando se supone que somos nosotros los que tenemos que pensar, o que deberíamos pensar. No nos acomplejemos ante el interesado comparatismo, que de todo hay. Alberto Manguel, ya lo he dicho alguna vez, sitúa, por supuesto, la declamación de Shakespeare por encima de cualquier dramaturgo europeo, y afirmaba
que el inglés del siglo XVI le permitió a Shakespeare una extensión sonora y una profundidad epistemológica asombrosas. Para él, Shakespeare, cito textualmente, logró ser milagrosamente barroco y exacto, expresivo y escrupuloso al mismo tiempo. El famoso monólogo de Hamlet sería, dice, imposible en español, puesto que el español, exige elegir entre el ser y el estar. Yo esto no lo entiendo, si me entendéis luego me lo contáis, ¿no? En 6 monosílabos ingleses, añade, 6 monosílabos ingleses, el príncipe de Dinamarca define la preocupación esencial de todo ser humano consciente. Calderón, en cambio, requiere 30 versos españoles para decir la misma cosa. Bueno, yo supongo que se referirá al to be or not to be, that is the question. Suponemos, insisto, que Manguel se refiere a ese soliloquio. Pues bien, ese parlamento de Segismundo, humildísimo, muy humilde, escrito en octosílabos, qué vulgaridad, ¿verdad? Frente al pentámetro yámbico, frente al alejandrino francés de 14 sílabas y todo lo que colea. O sea, frente a eso, en octosílabos absolutamente, digamos, vulgares y humildes, sin embargo, Calderón hizo decir a Segismundo quizá lo más subversivo que se podía decir en ese momento. ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Por supuesto que cabe defender el derecho a una versión libre de los clásicos, faltaría más, pero también discrepar razonablemente de dramaturgias innecesariamente revisionistas o triviales, o de una versión que lime con demasiado empeño textos para mí intocables como El castigo sin venganza de Lope. Y por muy extraño que sea el pasado del teatro clásico, francamente no creo que añada nada a su difusión Un perro del hortelano, ambientado en los años de la movida madrileña, que el Festival Experimental de Teatro Clásico presentó en la Sala 73 de Madrid el verano pasado. Claro que, por las mismas fechas, se vio en Mérida una versión teatral de Ben Hur, dirigida por Nacho Novo. Yo no sé si se incluía la célebre secuencia de las cuadrillas, ¿no? Pero frente a todo ello, quiero decir una cosa. El titánico quehacer de Ana Zamora con su comedia Aquilana de Torres Naharro y toda la belleza que ha sabido extraer de esa supuesta arqueología merecen, si no la ha recibido todavía, la medalla de oro de las bellas artes. No olvidemos, porque aquí hay colegas míos que dan clase como yo, bien a todos los niveles de la enseñanza, que estudiar o enseñar teatro clásico es también una forma de dramaturgia. Porque dramaturgia viene de un sufijo griego, urgos, que significa energía, transformación. Y también viene de drama. Dramein significa actuar, representar. Representamos, transformamos, convertimos una energía en otra. Es un teatro que se consume tan cerca, como decía también Marsillac, pero también muy lejos. Es decir, un teatro fraguado en unos valores y en un lenguaje que no son precisamente un mueble de IKEA. Necesita necesariamente un buen manual de instrucciones. Incluso los muebles de IKEA entre nosotros necesitan manual de instrucciones. Los clásicos a veces, eso sí, nos liberan del presente contemporáneo. Ese presente que tampoco está para dar saltos de alegría. Nos permiten adelantar al siglo XVII el invento de aquellas screwball comedies de Hollywood de los años 30, La feria de mi niña de Howard Hawks o El to be not to be de Ernest Lubitsch, en donde la acción se agita y nos agita como si de una máquina del millón se tratara, y con mejores guiones. Sería enseñar teatro clásico desde la doble función que hace años describió Francisco Ruiz Ramón. Por un lado, la función celebrativa, naturalmente, pasarlo bien. Por otra, la catártico conjuradora, de lo siniestro que guarda nuestro inconsciente colectivo. Porque además, y esa es otra sugerencia a quienes tengan que explicar o enseñar teatro, los clásicos no sabían que estaban haciendo teatro clásico. Los clásicos, o la gente aquella, vivían de él. Como vivían
lo explicó ayer muy bien Sanz a John. Vivían los autores de comedia, los pintores, los carpinteros, los músicos, los artificieros, los albañiles, los sastres, los mozos y mozas de comedia, los cofrades, los vendedores de fruta, los alojeros, los tramoyeros y los arrendadores. Los corrales se asentaban en el espacio urbano. No se llevaban, como en Londres, al extrarradio de la ciudad, o se llevan ahora, que eso empieza a preocuparme, a los cines, a las grandes áreas comerciales de fuera de las ciudades. Los clásicos produjeron una modernidad, aunque fuera una modernidad torpe o inmadura para nosotros. Pero fijaos, como yo también he citado alguna vez, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y si haremos, pues estamos en mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. De haber escrito esto Shakespeare, celebraríamos estos versos como el indudable nacimiento del psicoanálisis. Lo dijo otro Segismundo, no Sigmund Freud, sino Segismundo. Y formuló Freud el psicoanálisis, pero claro, no en verso. Quiero decir que enseñemos a los clásicos como patrimonio cultural elegido, discernido, pero siempre puesto en crisis, es decir, juzgado desde el ejercicio del criterio. No en términos de arqueología, en términos de ciudadanía. ¿Y qué futuro, entonces, me preguntarán, concierne a un clásico para que siga siendo contemporáneo de nuestro tiempo? Pues esa es la pregunta que debemos responder, con permiso de todos ustedes, quienes participamos en estas jornadas, como oyentes o como estudiosos, como actores, como directores de escena, o incluso, como mañana veremos, como dibujantes o guionistas de una historia gráfica o cómic. El filósofo y geógrafo Anaximandro escribió que las cosas se transforman según necesidad y se hacen mutuamente justicia según el orden del tiempo. Y esa es la tarea, hacer que se haga justicia al pasado extraño de nuestros clásicos en el presente que habitamos y que nos concierne. Y termino afirmando, al amparo de la memoria de juventud que me traen estas jornadas de Almería, impulsadas por el impagable tesón de Antonio Serrano y del don de la amistad que me une a mi amigo y maestro César Oliva, homenajeado en esta edición, que gracias a ellos, hoy el teatro clásico del Siglo de Oro es un país un poco menos extraño. Muchas gracias.